Hal, ¿llevas aquí 6 horas y eso es todo lo que vas a tirar? Sí, y lo estoy pensando. Oye, quiero poder guardar la camioneta en la cochera. Eso es lo bueno de tener cochera. Lois, te lo prometo, la camioneta cabrá en la cochera. Creo que me debes una disculpa. Si piensas en la televisión de principios de la década de los 2000, es imposible no recordar a Hal, el patriarca aparentemente torpe, cariñoso y bufonesco de la serie Malcolm. Durante años, la audiencia lo percibió como el clásico padre despistado de una comedia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de esas situaciones absurdas se esconde uno de los perfiles psicológicos más oscuros, trágicos y fracturados de la historia de la televisión? Hoy vamos a deconstruir a este personaje. Aplicaremos una premisa analítica conocida como la teoría de la Halcepción. Esta teoría postula algo verdaderamente perturbador. Los 5 hijos de la familia Wilkerson no son entidades con personalidades aisladas, sino que operan como fragmentos hipertrofiados, especializados y externalizados de la propia mente rota de su padre. Prepárate porque hoy vamos a descubrir que la comedia absurda de esta familia era en realidad un mecanismo de defensa para ocultar dinámicas de negligencia, amoralidad y un trauma psicológico profundo. ¿Qué? Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Para entender el colapso mental de Hal, debemos retroceder a sus orígenes. Hal no provenía de la clase trabajadora, sino de un estrato socioeconómico sumamente elevado, siendo hijo de Walter y Sharon Wilkerson. Sin embargo, la riqueza no lo protegió del dolor. Su padre, Walter, era una figura evasiva que sustituía el soporte emocional por bromas superficiales y cosquillas, invalidando de manera sistemática las ansiedades de su hijo. Esta negligencia emocional forjó en Hal una inmadurez crónica y una aversión paralizante a la toma de decisiones. Su trauma se cristalizó en su niñez durante un incidente con un payaso y una serpiente, lo que le provocó una fobia severa de por vida. A esto se suma su terror irracional a los títeres, a los robots y a tener hijas mujeres, un miedo derivado del acoso físico y psicológico que sufrió a manos de sus hermanas mayores, Claire y Amelia. En su vida adulta, esta alienación se trasladó al ámbito corporativo. Hal trabajaba como oficinista confinado en un cubículo en el sector de gestión de sistemas. Aunque el director general reconoció que era uno de los mejores gestores que habían empleado, Hal se consideraba completamente prescindible. Como un acto de sabotaje inconsciente, faltó al trabajo todos los viernes durante años para visitar parques temáticos y cines, evadiendo sus responsabilidades mientras su numerosa familia vivía en la pobreza. Irónicamente, la evidencia de esta evasión fue lo único que lo salvó de ir a prisión cuando su corporación intentó utilizarlo como chivo expiatorio para encubrir fraudes masivos. No he ido a trabajar los viernes por 15 años. No fue a trabajar los viernes por 15 años. ¿Quedará en el expediente? El verdadero catalizador de la disfunción de Hal fue su matrimonio con Lois. Esta unión fue un acto de rebelión pura. Los padres de Hal despreciaban a Lois por su clase social baja y su personalidad abrasiva, prefiriendo abiertamente a la hermana de Lois, Susan, con quien Hal había mantenido una relación previa. Debemos enmarcar esta relación como una codependencia tóxica llevada al extremo. Hal venera a Lois, pero depende de su autoritarismo para poner límites a sus propios impulsos caóticos. Hal vive aterrorizado de la ira de su esposa, convirtiéndose en un cobarde moral absoluto. Para sobrevivir en este ecosistema represivo, Hal desarrolló un mecanismo de corrupción institucionalizada dentro de su propio hogar, el sistema del pase libre. Consistía en sobornar a sus hijos, ofreciéndoles encubrir una atrocidad monumental para que Lois nunca se enterara, asegurando así la lealtad de los niños por si él cometía un error. Mediante este pacto, Hal encubrió a Francis por ser esposado en un club de striptease, a Reese matando accidentalmente a un burro con patines y a Dewey consumiendo su reserva secreta de cigarrillos. Con esta complicidad, Hal despojó a sus hijos de cualquier brújula moral, obligándolos a operar en la clandestinidad y catalizando sus personalidades extremas. Te voy a dar tu única oportunidad. ¿Oportunidad? Sí, le he dado a tus hermanos una oportunidad, una vez que no le dije a tu madre una travesura que hicieron. Por favor, dame mi oportunidad. Está bien, pero tienes que firmar unos papeles.
Aquí es donde la teoría de la halcepción cobra vida. Incapaz de expresar la totalidad de su ser bajo el régimen de Lois, la mente de Hal se fracturó y esos fragmentos se encarnaron en cada uno de sus hijos. Francis, el primogénito, es la externalización del pasado rebelde y desafiante de Hal. Durante su juventud universitaria, Hal operaba bajo el seudónimo de Kid Carlo Maine, exhibiendo un perfil antisistema y provocador. En su adultez, este instinto subversivo solo emergía cuando Lois estaba ausente, manifestándose en actos de vandalismo o cuando lideró una insurrección obrera clandestina en la tienda Lucky Aid. Al poseer el valor que a su padre le falta, Francis asume esta carga rebelde de manera permanente y choca incesantemente contra el autoritarismo materno. Hal admiraba en secreto esta insubordinación y asistía a Francis de forma encubierta. Cuando Francis finalmente madura y se convierte en un administrador responsable, demuestra que la energía caótica de Hal poseía el potencial para un liderazgo extraordinario si no hubiera sido sofocado por el miedo. Los premios al empleado del mes son el opio de las masas. No pueden dejar que el miedo controle sus vidas. Díganme, ¿van a actuar o sufrirán bajo Craig por siempre? Si Francis es la rebeldía ideológica, Reese es la encarnación de los impulsos más básicos de Hal, un deseo destructivo y una falta total de conciencia moral. Reese no es simplemente un matón unidimensional, es el reflejo directo de la profunda amoralidad financiera e irresponsabilidad de su padre. Mientras la brutalidad de Reese se manifiesta en agresiones físicas contra los estudiantes superdotados o torturando a su hermano menor Dewey, la brutalidad de Hal opera en el plano financiero. Reese es el producto evolutivo de un padre que robó la tarjeta de crédito de su hijo para pagar unas vacaciones de esquí, desvió un cheque universitario para fines egoístas y le robó dinero a Francis para financiar un proyecto de pintura expresionista. Incluso Hal gastó los escasos fondos familiares alquilando una aplanadora de vapor por la pura gratificación sádica de aplastar objetos. Además, Reese hereda el encanto irracional de Hal, un magnetismo que atrae a las mujeres, tal como Hal cautivó a las hermanas Welker operando bajo impulsos puramente hedonistas y narcisistas. ¿Me podrías prestar dinero? Sí, dime cuánto. Dime cuánto podrías. ¿Por qué no dices cuánto necesitas? 200 y otros 100. Moja los billetes con agua fría. Se pegan. Malcolm representa la faceta intelectual de Hal, su monumental capacidad analítica y, como el precio a pagar por ella, su perpetua ansiedad existencial. El coeficiente intelectual de Malcolm no es una anomalía originada en el vacío, sino la herencia directa de la mente de un gestor de sistemas de primer nivel. Las destrezas ocultas de Hal se manifestaban en explosiones de concentración absoluta, como cuando construyó un robot letal que disparaba abejas o formuló intrincadas teorías de apuestas. Una metáfora narrativa señala que, durante el periodo prenatal de Malcolm, Hal intentaba febrilmente enseñar matemáticas complejas al bebé Reese. La incapacidad de Reese permitió que Malcolm, aún en el útero, absorbiera toda esa densidad intelectual. Pero el verdadero legado de Hal hacia Malcolm es la carga de la neurosis. Hal es un hombre consumido por estrés que estalla en berrinches volátiles ante inconvenientes menores. Malcolm hereda esta disfunción con total precisión, viviendo en un estado de queja constante, sobreanalizando cada interacción humana hasta sabotearse y utilizando su intelecto como una barrera defensiva. Ambos tienen un complejo de victimización que los aísla emocionalmente. La Mona Lisa de Da Vinci aquí, la radio que inventó Marconi, 9 es el producto de 3×3, Darwin dice que vinimos de aquí. Dewey es el recipiente de la sensibilidad estética de Hal, pero también de su talento para la manipulación psicológica encubierta. Hal es un artista frustrado, posee una coreografía rítmica perfecta en el patinaje sobre ruedas, talento como peluquero estilista, una meticulosidad absoluta en el derribo de fichas de dominó y una compulsión por la pintura de murales gigantes. Dewey hereda esta genialidad artística, emergiendo como un músico brillante capaz de componer óperas. Sin embargo, esta sensibilidad viene acompañada de una sociopatía táctica. Dewey es la astucia pasivo-agresiva de Hal, elevada a la categoría de arte.
Finalmente está Jamie, el miembro más joven. Él encapsula el anhelo más patológico de la psique de Hal, la dependencia infantil y la necesidad incesante de ser mimado por Lois. Trágicamente, el narcisismo de Hal prevalece incluso aquí, evidenciado en incidentes de negligencia extrema, donde olvida temporalmente a Jamie en el techo del vehículo familiar o lo utiliza como instrumento estadístico para ganar apuestas ilícitas contra otros padres. La figura de Hal se revela en toda su sombría magnitud. ¡Ay, no! Ahora, Jamie, llegó el momento. Solo hazlo como lo practicamos en la cochera. No estamos ante un simple engranaje inofensivo de una comedia de situación. Hal es el paciente cero de un estudio clínico de fragmentación familiar. La genialidad reprimida, el terror paralizante, la rebeldía asfixiada y la codependencia tóxica de Hal eran magnitudes demasiado vastas y contradictorias para ser contenidas en un solo cuerpo humano. Su única forma de sobrevivir al mundo real y a la opresión del sistema fue fracturarse, creando 5 vidas distintas a través de sus hijos. La risa que acompañaba cada episodio de esta familia no ocultaba el caos, sino que era su síntoma principal. Hal demuestra que a veces la comedia es el único escudo posible frente a una mente irreparablemente rota. ¿Qué opinas de la teoría de la Halception? ¿Ves a los hermanos como proyecciones de su propio padre? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para más análisis profundos y recuerda que a veces el precio de la risa es demasiado alto.